El sol de la mañana asomaba por las ventanas del Blue Pine Diner, proyectando largas sombras sobre el suelo recién fregado. El aroma a café y tocino llenaba el aire mientras Jake Harrison limpiaba el mostrador con la facilidad que le daba la práctica. A sus 42 años, sus fuertes manos aún se movían con la precisión que había aprendido durante sus 15 años como seal de la Marina, aunque ahora estaban más familiarizados con las cafeteras que con el equipo de combate. El pequeño pueblo montañoso de Pime Valley se había convertido en su santuario. Tras retirarse del servicio, hacerse cargo del dino de su padre no era el futuro que imaginaba mientras dirigía operaciones especiales en tierras lejanas. Pero la vida tenía una forma de llevarte exactamente a donde necesitabas estar. El viejo edificio, con sus desgastados reservados de cuero y su silla cromada, guardaba recuerdos de su infancia, sentado en el mostrador mientras su padre hacía panqueques y contaba historias que hacían reír a todos. Jake gritó, «El señor Chen», puntual a las 6:30 de la mañana. El anciano dueño de la ferretería no había extrañado su café matutino en 20 años. Las jugadas de siempre, Jake. Sonrió cálidamente. Ya estaba tomando la taza de cerámica que había reservado especialmente para el señor Chen. Enseguida le pregunté cómo le iba a su nieto en la universidad. Mientras servía el café humeante, Jake escuchó al señor Chen describir con orgullo los últimos logros de su nieto. Esto era lo que le encantaba de dirigir el restaurante. Esas pequeñas conexiones genuinas que constituían la esencia de la vida en un pueblo pequeño. Sus clientes habituales no tenían ni idea de que el hombre tranquilo que les servía huevos y café había guiado una vez a equipos ligeros por algunos de los territorios más peligrosos del mundo. La multitud matutina empezó a filtrarse. Camioneros parando a desayunar. Poco después, los profesores de Olds tomaban café antes de ir a la escuela local y los granjeros recién salidos de sus tareas matutinas. Jake los conocía a todos, sus pedidos, sus historias, sus vidas. La señora Thompson, la bibliotecaria jubilada, siempre se sentaba en la tercera cabina desde la puerta leyendo sus novelas de misterio mientras bebía. El gran oficial Brooks pasaba por allí para su descanso de media mañana compartiendo noticias locales mientras disfrutaba de su habitual tortilla de Denver. La campana sonó cuando dos turistas entraron mirando con aprecio las decoraciones vintage. El padre de Jake había coleccionado a lo largo de los años matrículas antiguas que cubrían las paredes junto con fotografías en blanco y negro que mostraban la historia del pueblo. Jake solo había añadido una cosa. Después de tomar posesión de una pequeña bandera estadounidense en la esquina, un silencioso recordatorio de su servicio. Bienvenidos a Blue Pine. Jake los recibió deslizando los menús por el mostrador. Café para empezar. La pareja se embarraba agradecida. Jake no pudo evitar notar cómo la mirada de la mujer se detenía en las cicatrices de sus antebrazos. Restos de una vida pasada que la mayoría de la gente no preguntaba. Y él lo prefería así. Su historia no era algo que él contara, aunque tampoco la alcanzó. Mientras el rush matutino se instalaba en un cómodo ritmo, Jake se movía entre las mesas con una conciencia que provenía de años de entrenamiento. Podía sentir la energía de la sala, notar cambios sutiles en la atmósfera, seguir el movimiento sin ver. Estos hábitos arraigados durante su entrenamiento SEAL ahora le eran útiles en la vida civil, ayudándolo a anticipar cuando un cliente necesitaba que le rellenaran la taza o cuando un niño estaba a punto de derramar su jugo detrás del mostrador. Su nueva camarera, Lisa, estaba aprendiendo las reglas. Al salir de la preparatoria, le recordaba a su hermana menor, ansiosa por demostrar su valía, pero insegura. De su equilibrio. Lo estás haciendo genial. La animó después de que ella manejara con éxito un pedido complicado de una mesa de 6. Recuerda que el tiempo lo es todo. Como en un baile, la mañana transcurrió. Apaciblemente llena del tintineo de platos, la conversación amistosa y la reconfortante rutina que Jake había llegado a amar. Sin embargo, había algo en el aire hoy, una tensión en la barba que no podía identificar. Sus instintos, afinados durante años, de operaciones de alto riesgo,
estaban captando algo que su mente consciente aún no había procesado. A través de las grandes ventanas delanteras, observó cómo vehículos desconocidos comenzaban a aparecer en la calle principal. Motocicletas caras, sus cromados brillaban bajo el sol del atardecer. Unas pocas al principio, luego más, deteniéndose en formación. Algo sobre su llegada le provocó un hormigueo familiar en la espalda. La misma sensación que solía tener antes de una misión, cuando el silencio precedía a la tormenta. Jake continuó su trabajo, manteniendo su toa relajado mientras su mente cambiaba a una marcha más alta de conciencia. Había visto suficientes problemas en su vida para saber cuándo era. Pero también había aprendido que a veces la mejor defensa era simplemente esperar y observar lo que viniera. Su diner era ahora su hogar y había aprendido hacía mucho tiempo a proteger. Lo que le importaba, poco sabía mientras rellenaba el café del señor Chen por última vez y ayudaba a la señora Thompson a encontrar sus gafas para leer, que su pacífica rutina matutina estaba a punto de ser destrozada. Las habilidades que esperaba dejar atrás en su vida militar pronto resultarían invaluables para proteger la nueva vida que construyó para sí mismo y la comunidad que llegó a amar. El ruido de las motocicletas se hacía más fuerte afuera del Blue Pine Diner, ahogando la suave música country que sonaba en la vieja rocola. Jake observó por la ventana como 15 motos entraban en su estacionamiento. Sus motociclistas, vestidos de cuero negro adornados con parches que mostraban un diseño de serpiente enroscada, le recordaron informes de inteligencia sobre bandas de motociclistas que operaban a través de las fronteras estatales, pero dejó esos pensamientos de lado y se concentró en el presente. Lisa, su joven camarera, se tensó detrás del mostrador. «Debería llamar a la policía», susurró. Su mano ya estaba tomando el teléfono. «Todavía no». Jake respondió con calma, dándole una sonrisa tranquilizadora. «No saquemos conclusiones precipitadas. Trátenlos como a cualquier otro cliente». Pero captó la mirada del oficial Brooks al otro lado del restaurante, compartiendo un entendimiento silencioso. El oficial de policía sacó su teléfono casualmente, probablemente enviando un mensaje de texto para pedir refuerzos. La campana sobre la puerta sonó repetidamente mientras los motociclistas entraban en grupos de 3 y 4. Eran una vista intimidante. Hombres altos y corpulentos, con barbas espesas y rostros curtidos. Su líder, un hombre con un distintivo tatuaje de serpiente trepando por su cuello, observaba el restaurante como si estuviera evaluando el territorio. Los clientes habituales se callaron. Sus conversaciones se redujeron a susurros. El señor Chen aferró su taza de café con un poco más de fuerza y la señora Thompson desapareció detrás de su novela de misterio. La pareja de turistas pagó rápidamente la cuenta y se fue, dejando dinero en efectivo en la mesa con las prisas. Jake mantuvo su actitud profesional, cogiendo los menús mientras los motociclistas se dispersaban, ocupando varias mesas en los asientos del mostrador. Había enfrentado peores situaciones en sus días en el ejército y conocía el poder de mantener la calma. Bajo presión, «Bienvenidos a Blue Pine», dijo con voz firme y neutral mientras se acercaba al líder. «Café para empezar». El hombre tatuado se echó hacia atrás, estudiando a Jake con ojos fríos. «Seguro, viejo, café para todos». Su voz tenía un dejo de burla. «Me llamo Viper. Mis hijos y yo solo pasamos por tu pequeño y agradable pueblo». Mientras Jake se movía entre las mesas, sirviendo café, notó cómo los motociclistas estaban posicionados, cubriendo todas las salidas, manteniendo líneas de visión despejadas. No era casualidad. Estos hombres estaban organizados. Había visto arreglos tácticos similares en sus días de foca, aunque, normalmente en entornos muy diferentes. «Ese lugar que tienes aquí», comentó Viper, pasando un dedo por el mostrador, «muy tradicional. Debe estar yendo bien para ti mismo, nos las arreglamos». Jake respondió simplemente manteniendo una expresión neutral. Podía leer entre líneas, este era el comienzo de una estafa, una táctica de la que había oído hablar a otros dueños de negocios. En pueblos vecinos, los motociclistas pedían comida, mucha,
y Jaque podía oírla. La respiración nerviosa de Lisa mientras corría entre la cocina y sus mesas. Él le hizo señales sutiles para que redujera la velocidad y mantuviera la compostura. Lo último que necesitaba era que mostrara miedo, ¿sabes? Viper dijo en voz alta. Su voz se oyó por todo el restaurante. Dirigir un negocio puede ser difícil hoy en día. Todo tipo de accidentes pueden ocurrir: incendios, robos, vandalismo. Hizo una pausa, dejando sus palabras flotando en el aire. Los dueños inteligentes suelen conseguir algún tipo de protección. El oficial Brooks se levantó lentamente, pero Jaque lo miró y negó levemente con la cabeza. Todavía no. Este no era el momento para la confrontación. La policía. El oficial Reluele volvió a sentarse, pero mantuvo la mano cerca de su teléfono. Los demás clientes comenzaron a irse uno a uno, dejando dinero en sus mesas. Jaque no podía culparlos. La atmósfera se había vuelto densa de tensión, como el aire antes de una tormenta, pero notó como el anciano señor Chen se quedaba quieto, fingiendo leer el periódico mientras en realidad vigilaba la situación. A Jaque le conmovió ver este pequeño acto de solidaridad mientras servía la comida. Observó con mayor claridad los parches de los motociclistas, las serpientes de acero. Había oído rumores sobre ellos en 3 estados. Estaban construyendo casos contra ellos por extorsión y violencia, pero hasta ahora ningún testigo había estado dispuesto a declarar. «Hermosa ciudad», gritó uno de los motociclistas. Sería una pena que algo perturbara la paz. Jaque continuó trabajando. Su mente ya procesaba posibles escenarios y soluciones. Había aprendido en los SEALs que las mejores victorias a menudo se ganaban sin disparar un tiro. Ahora mismo necesitaba información, patrones numéricos, debilidades. Cada vez que pasaba por sus mesas, recopilaba más detalles: armas ocultas bajo chaquetas de cuero, dispositivos de comunicación, la jerarquía evidente en. Sus asientos se extendieron por la mañana. Los motociclistas se tomaron su tiempo con la comida, asegurándose de que todos los que pasaban por el pueblo pudieran verlos a través de las grandes ventanas del restaurante. Estaban enviando un mensaje, marcando su territorio, pero no se dieron cuenta de que habían elegido al objetivo equivocado. Un hombre que se había pasado la vida preparándose para situaciones como esta. Cuando los motociclistas finalmente se levantaron para irse, Viper se acercó al mostrador una última vez. «Los veremos muy pronto», dijo, dejando caer un billete de 100 pesos que apenas cubría la mitad de su factura. «Piensen en lo que dije sobre. Odio ver que algo le pase a este lindo lugar». Jaque recogió el dinero sin decir nada. Observó cómo montaban en sus motos y se alejaban rugiendo. El rugido de sus motores se desvaneció en la distancia, pero sabía que esto era solo el principio. Volverían y cuando lo hicieran, habrían aprendido que algunos objetivos no eran tan fáciles como parecían. Lisa salió de detrás del mostrador. Con las manos ligeramente temblorosas, «¿Qué vamos a hacer?». Jaque le dedicó una sonrisa tranquilizadora mientras empezaba a recoger las mesas. «Por ahora, limpiemos y nos preparemos para la hora punta del almuerzo. Pero no te preocupes, he manejado situaciones peores que esta. Mucho peores», pensó, aunque se lo guardó para sí. El verdadero desafío sería resolver esta situación mientras mantenía a todos a salvo y su vida pasada firmemente en el pasado. Los siguientes días en Blue Pine Diner se sintieron como el peine antes de una tormenta. Jaque mantuvo el lugar funcionando como siempre, pero hizo algunos cambios que solo alguien con su entrenamiento notaría. Revisaron y mejoraron las cámaras de seguridad, reforzaron las cerraduras de las puertas traseras. Incluso había reorganizado algunos muebles para mejorar la visibilidad y despejar las salidas. «Deberías pagar», les aconsejó el señor Chen una tarde tranquila. Su habitual actitud alegre cambió a preocupación. «Mi primo del pueblo vecino. Pagó», dijo que era mejor que perderlo todo. Jaque le sirvió otra taza de café a su viejo amigo a veces. «El dolor empeora las cosas», respondió en voz baja. «Cede una vez y volverán por más».
Ya lo había visto antes, no con motociclistas, sino con cargas de guerra en países lejanos. Cede a una demanda y siempre habrá otra. La hora de la comida estaba terminando cuando entró el oficial Brooks, más serio que de costumbre. Esperó a que se fuera el último cliente antes de hablar. Esos motociclistas que viste aquí el otro día atacaron 3 negocios en el pueblo vecino. Las ventanas rotas ahuyentaron a los clientes. Todos los dueños terminaron pagando por protección. Jake asintió. ¿Esperaba algo así? ¿Algún progreso en la construcción de un caso contra ellos? El problema es que nadie está dispuesto a testificar. No se les puede culpar. Estos tipos tienen una reputación horrible. Brooks bajó la voz. Escucha, Jake. Tengo un amigo en el FBI. Dice que no son simples alborotadores, sino que tienen conexiones con operaciones criminales más grandes. Agradezco el aviso. Jake, manteniendo la voz tranquila, ya estaba analizando los escenarios, como solía hacer antes de las misiones en lo SEAL. Lo llamaban paciencia táctica, esperar, observar, planificar antes de actuar. Esa misma tarde, Lisa entró para su turno. Jake, con aspecto molesto, dijo que estaban en la floristería de mi madre. Le temblaba la voz. No hicieron nada, solo miraron a su alrededor y preguntaron por ti, por el restaurante. Jake sintió una sensación de frío familiar. Ir tras él era una cosa, pero involucrar a sus empleados y sus familias era cruzar la línea. Tómate el resto del día libre. Le dijo a Lisa, quédate con tu madre, yo me encargo de todo. Sonó la campana de la puerta y Jake levantó la vista para ver a 3 de los motociclistas entrando. No eran sus hombres esta vez, sino sus tenientes, luciendo sus parches de serpiente con orgullo. El restaurante estaba vacío, excepto por la señora Thompson en su puesto habitual, quien rápidamente recogió sus cosas y salió corriendo. ¿El café de la puerta trasera?, preguntó Jake como si fueran otros clientes. El motociclista más alto, con barba de grano y mirada dura, se apoyó en el mostrador. Hoy no, amigo. Solo quiero correr la voz. Han estado pasando cosas malas en los negocios de por aquí, incendios, robos, todo tipo de accidentes, pero por una cuota mensual razonable podemos asegurarnos de que nada de eso le pase a tu pequeño y agradable restaurante. Jake continuó limpiando el mostrador. Sus movimientos, deliberados y tranquilos. Una oferta interesante, pero ya tengo seguro. El segundo motociclista, más joven y esforzándose demasiado por parecer duro, golpeó el mostrador con la mano. No me estás escuchando, viejo. Esto no es una opción. O pagas por protección o qué. La voz de Jake permaneció tranquila, pero algo en ella hizo que el motociclista más joven retrocediera. Tal vez fue la forma en que Jake se paró o como sus ojos nunca vacilaron. Algo les dijo a los hombres del sé que el blanco fácil que esperaban podría no ser tan fácil después de todo. El tercer motociclista, que había estado callado hasta ahora, dio un paso al frente. Mira, estamos tratando de ser amables con esto. El jefe dice que te dé una oportunidad más. Hazlo fácil, 3,000 al mes y tus problemas desaparecerán. No pagues, señaló el restaurante. Bueno, los restaurantes pueden ser lugares peligrosos. Muchos equipos pueden fallar. Fugas de gas, incendios eléctricos. Jake dejó su paño de limpieza y miró a cada hombre a los ojos, uno por uno. No levantó la voz ni hizo ningún movimiento amenazante. No tenía por qué hacerlo. Agradezco que te tomes el tiempo de venir, dijo con calma. Pero no pagaré nada ahora a menos que pidas algo. Necesito prepararme para la hora punta de la cena. Los motociclistas intercambiaron miradas, claramente desconcertados por su tranquila negativa. Eso esperaba miedo, ira, tal vez desesperación. Negociación. Tenían una extraña y silenciosa confianza que los inquietaba. Estás cometiendo un gran error. El alto gruñó, pero Jake notó cómo retrocedía hacia la puerta en lugar de dar un paso. Adelante, jefe no estará contento.
Tu jefe sabe dónde encontrarme. Jake respondió, empezando a cargar el lavavajillas como si la conversación ya hubiera terminado después de que se fueran. Jake se quedó de pie junto a la ventana, viendo desaparecer sus bicicletas calle abajo. Sabía que solo había empeorado la situación, pero a veces era necesario. En sus días como SEAL, había aprendido que la preparación adecuada y la mentalidad correcta eran más importantes que la confrontación física. Cogió el teléfono e hizo algunas llamadas, una a Toysa diciéndole que se tomara los próximos días libres con sueldo, otra a su compañía de seguros y una última a un viejo amigo de sus días en la marina que ahora trabajaba en las fuerzas del orden. Nunca estaba de más tener planes B. Mientras el sol se ponía fuera del restaurante. Ventanas. Jake pensó en la decisión que tomó. Podría haberles pagado, tomado el camino fácil, pero se había pasado la vida enfrentándose a los abusadores, ya fueran en el extranjero o aquí mismo, algunos. Las cosas valían la pena. Proteger no solo el restaurante, sino lo que representaba. Un lugar donde la gente se sentía segura. Donde la comunidad significaba algo. La gente de la tarde llegaría pronto. Él les serviría la comida, les serviría el café y escucharía sus historias. Como siempre, pero bajo esa rutina normal, él estaría listo. Las serpientes de acero estaban a punto de aprender que a veces la presa que creían más fácil de acorralar resultaba ser la más peligrosa. La primera señal de problemas llegó temprano a la mañana siguiente. Jake llegó al restaurante Before Sunrise, como siempre, y encontró la ventana delantera cubierta de pintura en aerosol. El símbolo de la serpiente de acero resaltaba en rojo brillante contra el cristal. Un mensaje claro para todos en el pueblo. En lugar de enojarse, Jake simplemente se puso a trabajar. Había anticipado algo así y ya había comprado productos de limpieza mientras fregaba la pintura. Varias personas se detuvieron para ayudar. El señor Chen trajo una solución de limpieza especial de su ferretería. El oficial Brooks apareció con café y ayudó a documentar todo para el informe policial. No tienes que luchar contra esto solo, ¿sabes?, dijo el señor Chen trabajando junto a Jake a la luz de la mañana. El pueblo se mantiene unido. Jake sintió una calidez que no tenía nada que ver con el sol naciente. Le recordaba a su equipo SEAL, como siempre se apoyaban mutuamente, pasara lo que pasara. Aprecio que haya respondido, pero no quiero que nadie más quede atrapado en el fuego cruzado. A la hora de abrir, la ventana estaba limpia y el restaurante listo para atender, pero Jake notó menos clientes de lo habitual. Las tácticas de intimidación del motociclista estaban funcionando. La gente estaba asustada, no podía culparlos, pero eso le hizo apretar la mandíbula con silenciosa determinación. Alrededor de la media mañana, un fuerte estruendo en la cocina hizo que todos saltaran. La puerta trasera había sido forzada y dos motociclistas estaban parados en la puerta, sus rostros ocultos tras oscuros blásteres solares. Antes de que pudieran dar un paso más, Jake estaba allí moviéndose con la fluida gracia de alguien que nunca había olvidado realmente su entrenamiento de combate. «Cocina solo para empleados», dijo con calma, colocándose entre ellos y su anciano cocinero, que estaba congelado en la estufa. «Normas del Departamento de Salud. Lindo. Uno de ellos necesita. Pero los accidentes ocurren en las cocinas todo el tiempo. Tienda de aceite caliente. Cuchillos. Muchas maneras de que la gente se lastime». Jake no se movió, pero de alguna manera. «No creo que tengas permiso de manipulador de alimentos, así que vamos a sacar esto afuera». Algo en su postura debió advertirles, porque habían retrocedido por donde vinieron, pero no antes de que uno de ellos tirara una pila de platos, esparciendo fragmentos de cerámica por el suelo mientras Jake recogía los platos rotos. Escuchó conversaciones susurradas entre sus clientes. La historia de cómo se enfrentó a los motociclistas ya se estaba extendiendo por la ciudad. No quería llamar la atención, pero tal vez no fuera tan malo. A veces, la gente necesitaba ver que enfrentarse a los abusadores era posible. Después de la tarde, la madre de Lisa pasó por su floristería,
que estaba a la vuelta de la esquina. Parecía preocupada. Han estado aparcando las motos fuera de mi tienda, dijo en voz baja, sentada allí, observando. Mis clientes están demasiado asustados para entrar. Jake sintió ese frío. Volviendo a concentrarse, los motociclistas no solo lo estaban atacando a él, sino a toda la calle, intentando aislarlo presionando a otros dueños de negocios. Era una táctica. Había visto antes en lugares lejanos, usado por gente que pensaba que el miedo era su mejor arma. A medida que avanzaba el día, surgieron más historias. La cafetería del otro lado de la calle tenía las ventanas rotas. La librería de al lado encontró sus pedidos de entrega cancelados misteriosamente. Los motociclistas intentaban sistemáticamente poner a todo el pueblo en su contra, convertirlo en la causa de los problemas de todos. Pero calcularon mal. En lugar de volverse contra él, el pueblo se estaba uniendo. La gente comenzó a llegar al restaurante en grupos, asegurándose de que nadie. Uno tenía que caminar solo por las calles. El oficial se quebró. Aumentaron las patrullas en la zona. Incluso el equipo de fútbol americano de la escuela secundaria comenzó a comer después de los entrenamientos en Blue Pine. Su gran presencia disuadió cualquier problema. Esa misma noche, cuando Jake estaba cerrando, encontró una nota deslizada por debajo de la puerta. Era de Viper, el líder de la pandilla. Última oportunidad. Callejón trasero a medianoche. Ven solo o la próxima vez no seremos tan amables. Jake leyó la nota 2 veces y luego, con calma, se la guardó en el bolsillo. En sus días de SEAL, había aprendido que el momento más peligroso era cuando dejas que la ira nuble tu juicio. Necesitaba mantenerse concentrado, ser inteligente. Llamó al oficial Brooks no para pedir ayuda, sino para asegurarse de saber que se avecinaba. Luego, comenzó a preparar el restaurante para el desayuno del día siguiente, como siempre, pero también revisó las cámaras de seguridad que había instalado en secreto en el callejón trasero. Probó las nuevas luces con sensor de movimiento y se aseguró de que su teléfono estuviera completamente cargado. Mientras trabajaba, pensó en su padre, quien dirigió este restaurante durante 30 años. Le enseñó que un negocio no se trataba solo de ganar dinero, se trataba de crear un lugar donde la gente se sintiera bienvenida, segura, parte de algo más grande que ellos mismos. Las serpientes de acero no entendían que solo veían debilidad en la comunidad, solo oportunidad en la amabilidad. Esta noche aprenderían lo equivocados que estaban. Jake no planeaba lanzar puñetazos ni iniciar peleas. Su entrenamiento SEAL le había enseñado que a veces había mejores maneras de ganar. La posición más fuerte era simplemente negarse a ser intimidado, mantenerse firme no con violencia, sino con una determinación inquebrantable. Miró su reloj. 4 horas para la medianoche, tiempo de sobra para terminar los preparativos del desayuno de mañana. Después de todo, pasara lo que pasara esta noche, la gente seguiría queriendo su café de la mañana y Jake Harrison tenía la intención de estar allí para servirlo, como siempre. El aire nocturno era fresco cuando Jake entró en el callejón trasero detrás de su restaurante. El reloj acababa de dar la medianoche y la usualmente bulliciosa calle principal estaba en un silencio sepulcral. Solo el suave zumbido de los refrigeradores del restaurante y el sonido distante de los grillos rompían el silencio. Había pasado las últimas horas preparándose. No, con armas o pidiendo refuerzos, pero haciendo lo que mejor sabía hacer, pensando en cada ángulo, tal como lo había hecho durante incontables misiones. Las luces con sensor de movimiento que había instalado proyectaban largas sombras en las paredes del callejón y sus cámaras de seguridad lo grababan todo. A veces, la mejor defensa era asegurarse de que todos supieran que los estaban vigilando. El estruendo de las motocicletas se hizo más fuerte y luego se cortó bruscamente. Unas botas pesadas rasparon el asfalto cuando 5 figuras aparecieron en la entrada del callejón en la penumbra. Sus chaquetas de cuero brillaban débilmente. Las manchas de serpiente reflejaban la poca luz que había. Viper, el líder, dio un paso al frente.
Un hombre inteligente venía solo. Dijo su voz, que se oía en la noche silenciosa. Tal vez finalmente estés listo para ser razonable. Jake se quedó quieto. Con las manos relajadas a los costados, se colocó cuidadosamente de espaldas a la pared, a la misma distancia de ambas salidas, consciente de cada piedra suelta y caja vacía que podría convertirse en un obstáculo o una ventaja. Pensé en tu oferta. Jake dijo con calma, y quiero mostrarte algo. Metió la mano lentamente en su bolsillo, notando la tensión de la moto, y sacó un papel doblado. ¿Qué se supone que es eso?, preguntó Viper. La sospecha se reflejaba claramente en su voz. Jake respondió: todos los negocios que has amenazado en los últimos 3 meses. Todos los dueños que te han pagado por miedo. Todos los delitos que has cometido con citas y testigos. Él dejó que eso se asentara. Mi amigo del FBI tiene una copia. La policía estatal también. Y si algo nos pasa a mí, a mi restaurante o a cualquier otra persona en este pueblo, todo se hace público. Uno de los motociclistas más jóvenes se adelantó agresivamente, pero Viper levantó una mano para detenerlo. Algo en la calma de Jake le llamó la atención. No eres como los demás, dijo Viper observando lentamente a Jake con renovado interés. La forma en que te mueves, la forma en que hablas. Militar. Marina. Jake confirmó. No tenía sentido ocultarlo ahora. 15 años de servicio. Marina no te miraría así. Viper insistió. Eras algo diferente. ¿No? Jake sostuvo su mirada fijamente. ¿Importa? ¿Qué importa? Tienes 2 opciones. Opción 1. Te vas del pueblo esta noche, no vuelves, no te vengas, no molestas a nadie más. Tu ruta opción 2. Bueno, digamos que tengo pruebas suficientes para encerrarte durante mucho tiempo y suficientes amigos en la policía para asegurarme de que te quedes amenazándonos. Viejo. Uno de los motociclistas gruñó, dando un paso adelante. Sin amenazas. Jake respondió con calma. Solo hechos con los que estás acostumbrado a lidiar. Gente que te tiene miedo. No tengo miedo. He visto miedo real, peligro real. Solo son unos matones que nunca aprendieron. Hay límites que no se cruzan. La cara de Viper se endureció. ¿Crees que algún entrenamiento sofisticado te hace a prueba de balas? Somos 5 y uno de ustedes. Es cierto. Jake asintió, pero no creo que llegue a eso. Veo que eres un hombre de negocios a tu manera. Lo entiendes. Enfrenta el riesgo frente a la recompensa. Ahora mismo tu riesgo, señaló las cámaras de seguridad, es muy alto y tu recompensa, se encogió de hombros. Un restaurante en un pueblo pequeño que vale la pena ir a prisión. El silencio se extendió. Jake pudo ver los cálculos que se hacían tras los ojos de Viper. El hombre no había llegado a su posición siendo estúpido. Podía sentir cuando una situación se le escapaba de control. Podría ser tu derecho. Viper dijo finalmente. Podría ser que este pueblo sea más problemático de lo que vale. Se acercó a Jake bajando la voz. Pero deberías cuidarte las espaldas. Algunos podrían tomárselo como algo personal. La expresión de Jake no cambió. Algunos deberían recordar que, tengo amigos que se toman las cosas muy personalmente. Amigos que son mucho mejores encontrando gente que tu pandilla. Esconder la amenaza implícita flotaba en el aire. Más efectivo por ser discreto. Jake sabía que estos hombres entendían el lenguaje del poder. Habían construido su reputación sobre el miedo, pero ahora se enfrentaban a alguien que sabía cómo usar sus propias tácticas contra ellos. Viper declaró. Jake se quedó un largo rato y luego asintió levemente. Chicos, gritó. Terminamos aquí. Se giró para irse, pero se detuvo. Sabes que en otra vida podrías haber sido uno de nosotros. No. Jake respondió en voz baja. No pude, porque aprendí hace mucho tiempo que la verdadera fuerza no consiste en hacer que la gente te tema, sino en proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Los motociclistas subieron a sus motocicletas,
Los motores rugieron al cobrar vida. En la tranquila noche, mientras se alejaban, Jake permaneció en el callejón hasta que el sonido de sus motores se desvaneció por completo. Solo entonces se permitió relajarse un poco. Sacó su teléfono y le envió un mensaje rápido al oficial Brooks. Se van. Vigílalos hasta que salgan del condado. Luego regresó a su restaurante por la puerta de la cocina, comprobando que todo estuviera listo para el desayuno de mañana. Mientras trabajaba, pensó en lo diferente que se sentía esta victoria de sus días en el ejército. Sin disparos, sin explosiones, sin escenas de lucha dramáticas, solo una fuerza silenciosa y la voluntad de defender lo correcto. A veces, reflexionó, las batallas más grandes se ganan con palabras y sabiduría, en lugar de puños y fuerza. El amanecer amaneció sobre Pine Valle, con una tranquilidad apacible que se sentía diferente a la tensa situación de los últimos días. Jake se quedó en su lugar habitual, detrás del mostrador, preparando la primera cafetera, como lo hacía cada mañana durante los últimos 5 años. Pero hoy algo había cambiado no solo en el pueblo, sino en él mismo. El oficial Brooks fue el primero en llegar antes de su hora habitual. Cruzaron el límite del condado alrededor de las 3 de la mañana. Informó que se había deslizado en su taburete habitual. La policía estatal confirmó que se dirigían al este, pero Jake se inclinó hacia adelante. Bajando la voz, ¿qué les dijiste exactamente? Nadie ha hecho que las serpientes de acero retrocedan antes, dijo Lisa mientras se ataba el delantal para quedarse. La voz contenía esperanza e incredulidad. Jake asintió definitivamente. No mencionó las medidas de seguridad que aún tenía en vigor ni la red de amigos veteranos con los que contactó y que vigilaban las carreteras. Algunos detalles eran mejor no revelarlos. A medida que avanzaba la mañana, entró más gente de lo habitual. Cada uno tenía una historia que compartir sobre la partida del motociclista, sobre el alivio de ver sus luces traseras desaparecer en la noche, pero lo más importante, hablaron de cómo el pueblo se había unido. Durante la crisis, ¿sabes qué me impresionó más?, dijo la señora Thompson desde su puesto habitual, dejando su novela de misterio. Ningún negocio en esta calle cedió ante ellos. Ninguno. Todos nos mantuvimos firmes. Juntos, Jake sonrió al recordar los silenciosos actos de valentía que había presenciado, como el dueño de la librería había documentado cada amenaza, como la cafetería del otro lado de la calle había compartido las imágenes de su cámara de seguridad, como incluso los estudiantes de secundaria habían organizado grupos de vigilancia para vigilar los negocios locales alrededor de la media mañana. Una reportera del periódico local pasó por allí. Quería la historia completa sobre las serpientes de acero, sobre los antecedentes militares de Jake, sobre cómo él se enfrentó a ellos, pero Jake mantuvo sus respuestas simples, redirigiendo el enfoque a la unidad de la comunidad en lugar de a su propio rol. La verdadera historia que le contó es sobre un pueblo que se negó a ser intimidado. Simplemente estuve en el lugar correcto en el momento correcto, pero tu entrenamiento militar, ella presionó, tu experiencia como SEAL de la Marina, seguramente eso influyó. Jake pensó en ello mientras rellenaba tazas de café. Los SEAL me enseñaron mucho, admitió, pero no solo sobre pelear. Me enseñaron a mantenerme firme, a proteger lo que importa. La fuerza que nace del trabajo en equipo. Eso es lo que demostró este pueblo. La verdadera fuerza a medida que la gente del almuerzo comenzaba a llegar. Jake notó algo diferente en sus clientes. Mantenían la cabeza alta y hablaban con más libertad. La sombra del miedo que se cernía sobre el pueblo se disipaba, reemplazada por algo más fuerte. Orgullo, tal vez, o la tranquila confianza que surge al afrontar una preocupación juntos. La madre de Lisa volvió a pasar, esta vez con un arreglo floral fresco para el mostrador. Un agradecimiento, explicó, de parte de todos nosotros en Main Street. Las flores estaban arregladas con los colores de la bandera estadounidense. Un homenaje a Sapel que le hizo un nudo en la garganta a Jake al final de la tarde. Mientras Jake hacía inventario en la trastienda,
Escuchó a Lisa hablar con un cliente sobre él. ¿Sabes qué es increíble? Decía que nunca pareció asustado, ni siquiera cuando vandalizaron el lugar. Incluso cuando lo amenazaron, simplemente siguió sirviendo café y preguntando por el día de la gente como si nada. Jake sonrió para sí mismo, pensando en cómo las apariencias engañan. Había tenido miedo no por sí mismo, sino por sus empleados, sus clientes, su pueblo. Pero el entrenamiento SEAL le había enseñado que el coraje no se trataba de no sentir miedo, sino de no dejar que el miedo controle tus acciones. Al final del día, el oficial Brooks regresó a tomar su café de la tarde. «¿Has empezado algo?» «¿Sabes?», dijo. Viendo cómo The Busy Diner se extendía a otros pueblos, la gente también habla de enfrentarse a las serpientes de acero en otros lugares. Jake asintió. Pensativo, a veces la gente solo necesita ver que es posible. No tienes que ceder ante los agresores, por muy duros que parezcan. El FBI quiere hablar contigo. Brooks añadió sobre tus pruebas. Tus observaciones podrían ayudarles a construir un caso más sólido. Me alegra ayudar. Jake respondió, pero primero tengo que terminar la cena. Algunas cosas son sagradas, como la puesta de sol fuera de las ventanas del restaurante. Jake miró a su alrededor, a su pequeño pedazo de América, a las botas de cuero de guerra, donde las familias compartían comidas en el mostrador, donde los vecinos se ponían al día con las noticias locales, a las paredes forradas con fotos que mostraban la historia del pueblo. Él protegía lugares como este en países lejanos, pero de alguna manera esta victoria se sentía más personal, más significativa. La campana sobre la puerta sonó una vez. La última vez, cuando el señor Chen entró a tomar el té de la tarde. ¿Sabes lo que solía decir mi abuelo?, preguntó el anciano, acomodándose en su sitio habitual. Dijo que la verdadera fuerza no está en el puño que golpea, sino en la mano que ayuda a otros a levantarse. Jake sonrió, pensando en cómo esa sabiduría se alineaba con todo lo que él combinaba como CL y como dueño de un restaurante. Tu abuelo era un hombre sabio, respondió. Alcanzando el T10 especial que guardaba solo para el señor Chen, el día terminaba como cualquier otro en el restaurante Blue Pine, con el tintineo de los platos y el cálido murmullo de las conversaciones, pero algo fundamental había cambiado en la estructura del pueblo. Habían enfrentado un desafío juntos y habían salido fortalecidos, y Jake sabía que, pasara lo que pasara, esta comunidad lo afrontaría de la misma manera. Manteniéndose firmes, unidos. Habían pasado 3 meses desde que las serpientes de acero abandonaron Pin Valley y la vida en el restaurante Blue Pine se había asentado en una nueva normalidad. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas que ahora lucían una pequeña y discreta pegatina del sistema de seguridad, un recordatorio de los cambios que habían llegado a este pequeño pueblo. Jake estaba limpiando el mostrador cuando notó. El titular del periódico decía, «Serpentinas de acero ganan menos arrestadas en una operación multiestatal». El artículo mencionaba pruebas proporcionadas por varios pueblos pequeños, incluyendo Pine Valley, que habían ayudado a construir el caso en su contra. Parece que no fuimos los únicos que decidimos enfrentarlos, comentó Jake, sirviéndole al señor Chen una taza de café recién hecho, pero fuimos los primeros. El señor Chen respondió con orgullo, mi nieto escribió su ensayo universitario sobre lo que sucedió aquí. Lo llamó el pueblo que se mantuvo unido. La campana sonó cuando Lisa entró para su turno. Se cambió durante los últimos meses. Se irguió y habló con más confianza. La experiencia había afectado a todos de diferentes maneras. La floristería de su madre estaba prosperando de nuevo e incluso había añadido clases de defensa personal en el centro comunitario a su rutina semanal. ¿Has visto esto?, preguntó Lisa emocionada, levantando su teléfono. Están hablando de convertir nuestra historia en un documental, algo sobre un pequeño pueblo estadounidense que se enfrenta a la intimidación. Jake negó con la cabeza con una pequeña sonrisa. Ya había rechazado 3 solicitudes de entrevistas de cadenas de noticias nacionales. Él no estaba interesado en la fama ni el reconocimiento.
Para él, la verdadera victoria estaba en las pequeñas cosas que veía todos los días, como los estudiantes de secundaria que habían ayudado a vigilar la calle ahora se reunían regularmente en el restaurante para hablar sobre sus planes para proteger y mejorar su comunidad, o como los dueños de negocios a lo largo de Main Street habían creado una red de apoyo mutuo, compartiendo consejos de seguridad y cuidándose unos a otros. El oficial Brooks vino a desayunar como siempre, pero hoy tenía noticias para compartir. Recuerden a los dueños de negocios del condado vecino. Aquellos que tenían demasiado miedo de testificar. Después de ver lo que pasó aquí, cambiaron de opinión. Todos se presentarán. Jake asintió con una satisfacción silenciosa. A veces, el coraje era contagioso, se extendía de una persona a otra, de un pueblo a otro, creando una reacción en cadena de cambios positivos. La hora del almuerzo atrajo a un grupo de camioneros que habían oído hablar de la historia del restaurante en el camino. Querían estrecharle la mano a Jake para escuchar la historia de primera mano. Pero Jake hizo lo que siempre hacía: desviar la atención, asegurarse de que sus tazas de café estuvieran llenas y dirigir la conversación hacia sus propias vidas e historias. ¿Saben qué me encanta de este lugar? Un camionero le dijo a su amigo: no se trata solo de la comida, se trata de sentirte parte de algo. Buenas tardes. La señora Thompson trajo un regalo especial, una fotografía enmarcada que había encontrado en los archivos del pueblo. Mostraba el restaurante cuando el padre de Jake lo abrió por primera vez. Un joven Jake estaba sentado en la barra mientras su padre le enseñaba cómo. Para usar la máquina de café, pensé que quizás querrías agregar esto a tu pared, dijo en voz baja para recordarles a todos que este lugar siempre ha sido más que solo servir comida. Jake colgó la foto junto a la pequeña bandera estadounidense en la esquina, pensando en cómo su padre habría manejado la situación con los motociclistas. De alguna manera, sabía que había hecho exactamente lo que su padre habría querido: proteger no solo el negocio, sino también los valores que representaba a medida que avanzaba el día. Jake escuchó fragmentos de conversación de sus clientes. Ya no solo hablaban de las serpientes de acero, sino del futuro, de proyectos comunitarios, de ayudar a los pueblos vecinos a establecer sus propias redes de apoyo, para asegurarse de que nada como esto vuelva a suceder. La madre de Lisa pasó con flores frescas, como hacía todas las semanas, pero hoy tenía lágrimas en los ojos. Mi hermana la llamó desde su pueblo en Ida. Dijo que nuestra historia le dio a su comunidad el coraje para enfrentarse a algunos alborotadores que habían estado causando problemas. Es como si hubiéramos encendido una chispa. Jake pensó en sus años como foca, en todos los lugares por los que luchó para proteger la libertad y la seguridad. Nunca imaginó que su mayor impacto vendría de dirigir un restaurante en un pueblo pequeño y simplemente negarse a ceder ante lo que estaba a punto de cerrar. Una joven pareja llegó al pueblo con la intención de abrir una librería. Nos enteramos de lo que pasó aquí. La mujer explicó cómo la comunidad se mantiene unida. Ese es el tipo de lugar donde queremos criar a nuestra familia. Mientras Jake le servía café y su famoso pastel de manzana, se dio cuenta de algo importante. Las serpientes de acero habían intentado debilitar este pueblo mediante el miedo y la intimidación. En cambio, lo habían fortalecido. Les habían recordado a todos lo que realmente significaba la comunidad. El sol se ponía mientras Jake hacía su última limpieza del día. El señor Chen, como siempre, tomaba un sorbo de su té de la tarde y observaba la calle. ¿Sabes qué es diferente ahora?, preguntó el anciano pensativo. La gente camina más erguida, se cuidan más entre sí. Incluso el aire se siente diferente. Jake entendió exactamente lo que quería decir. El pueblo había cambiado, pero no de la forma en que los motociclistas lo habían planeado. En lugar de romperse bajo presión, se había fortalecido. En lugar de desmoronarse, había. Juntos, mientras cerraba por la noche, Jake miró la calle que había ayudado a proteger. Las luces estaban encendidas en una floristería, la librería y la cafetería. La gente caminaba por las aceras sin miedo, saludándose con genuina calidez.
Así era como se veía realmente la victoria, no la derrota de un enemigo, sino el fortalecimiento de una comunidad. Mañana traería otro día sirviendo café, preparando desayunos y escuchando las historias de la gente. Pero ahora, cada taza servida, cada comida compartida significaba algo más. Era un recordatorio de que a veces las mayores victorias no provienen de la lucha, sino simplemente de mantenerse firme en lo que crees e inspirar a otros a hacer lo mismo. Jaque apagó las luces y se dirigió a casa, sin saber que su padre estaría orgulloso, no solo de él, sino de todo el pueblo. Habían demostrado que la verdadera fuerza no se mide por lo duro que pareces o lo aterrador que puede ser, sino por cómo tratas a los demás, cómo defiendes lo correcto y cómo ayudas a tu comunidad a fortalecerse juntos.